Y seguimos en Acción 10 en la mañana, ya en nuestro segmento Salud Materna. Nos acompaña el doctor Bismarck Somarriba. Con él vamos a hablar de un tema muy importante como es la té de cobre, las indicaciones, aquellos efectos adversos que puede usted presentar, pero también esas contraindicaciones. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, Jocelyn. Cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, quiero hacer mención de que existen métodos, hay para mí un abanico de posibilidades para que la mujer planifique su embarazo y que pueda lograr que espacien los mismos. Tenemos métodos, por ejemplo, tomados, que son los anticonceptivos orales, los inyectados, que son mensuales o cada 3 meses, pero después tenemos los dispositivos que pueden ser a nivel vaginal, como el anillo vaginal, el diafragma, o bien el preservativo, que prácticamente es un dispositivo, lo único que se coloca a nivel del pene, y los otros que es los dispositivos intrauterinos. Dentro de los dispositivos intrauterinos tenemos lo que es la té de cobre, también existe lo que es la té de plata y otros dispositivos que en vez de cobre o plata, además de dispositivos que producen reacción inflamatoria dentro del útero, también producen, liberan algún tipo de hormonas para contrarrestar aquel efecto que pueda tener el anticonceptivo, lo que es propiamente la té de cobre, porque muchas veces la té de cobre o té de plata u otro dispositivo pueden provocar sangrados transvaginales por la misma reacción inflamatoria que produce. Entonces lo que hace esos dispositivos que vierten además de la inflamación que produce, también eliminan algún anticonceptivo, alguna hormona. Entonces esto prácticamente evita los sangrados. Entonces hay varios tipos, pero nosotros vamos a hablar de lo que es la té de cobre, que la té de cobre prácticamente, así como se llama, es cobre. Y hay muchos mitos, doctor, y realidades que hoy los vamos a despejar. Por ejemplo, antes se creía, no sé si aún es válido, que las mujeres que no han tenido hijos no se pueden poner la té de cobre, que casi siempre hay embarazos ectópicos cuando existe la té de cobre como método. Inicialmente, fíjate que cuando se creó la té de cobre, no se podía, se decía que no la podíamos poner en mujeres que no habían tenido hijos. Ajá. Pero, pues como decimos hoy, en la medicina, la gran verdad de hoy es la gran mentira del mañana. Prácticamente se miró que no, que se puede colocar en las mujeres que aún no han tenido bebé. Lo único que siempre hemos dicho yo, por lo menos la parte de lo científico, es hacer un ultrasonido para evaluar la posición del útero y colocar la té de cobre posteriormente, y también medir el tamaño del útero y si no hay alguna otra situación que pueda tal vez contraindicarme la puesta de té de cobre en estas mujeres. Pero hoy en día sí se pone en mujeres que no han tenido bebé, lo único que la única condición tiene que ser el segundo día de la menstruación, porque es donde el útero está abierto, porque está evacuando el sangrado, lo que es la menstruación. Lo que me decía vos, lo que produce riesgo de embarazos ectópicos. El gran problema que ocurre con la té de cobre es que recuerden que produce una reacción inflamatoria. Lógico, la reacción inflamatoria no deja que entre el esperma adentro de lo que es a unirse el esperma con el óvulo a nivel de las trompas. No está bien dicho eso que predispone a embarazos ectópicos. Lo que predispone a un embarazo ectópico prácticamente son las enfermedades pélvicas inflamatorias y no propiamente la té de cobre. La té de cobre es una gran ventaja porque te dice que te protege un 99%. Lo único que, una de las tantas contraindicaciones es, por ejemplo, que la mujer tenga antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias, porque de hecho va a provocar más problemas. O también un factor importantísimo es, por ejemplo, aquellas mujeres que saben que su compañero no es el único que tiene, sino que pueda tener varios, o bien sabe que su compañero tiene otra compañera. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar y decir, no podés ponerte la té de cobre porque corres el riesgo de provocar más inflamación o más riesgo de enfermedades pélvicas inflamatorias. Pero sí, la té de cobre, como decía, un 99% de protección. Lo único que se sepa que predispone a enfermedades pélvicas inflamatorias y en este caso pues tendríamos que estarlas evaluando posteriormente a la hora de colocarla. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos hacen ya en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua, así aparecemos en las redes sociales y usted puede hacer sus comentarios, sus preguntas para nuestro invitado que hoy está con nosotros, el doctor Bismarck Somarriba. Vamos a leer algunos de estos comentarios y preguntan si una mujer que tiene el útero en retroversoflexión
puede ponerse la T de cobre. En retroflexión no se puede porque recuerda que existe que el útero está prácticamente desviado o retraído hacia atrás y además está en flexión completamente. Si se pudiese poner, porque a la hora de colocarlo uno tracciona el cuello para poder rectificar lo que es el útero. Si podemos colocarlo, pues bien hecho, pues se pone, pero ya de hecho ahí tenemos un riesgo, no, sino un elemento que puede ser que la T no la coloquemos bien. Yo sugiero también, como parte de esto, que una vez que se ponga la T de cobre, se haga un ultrasonido de control, porque puede ser que se colocó bien y bueno, lo hacemos que bien, pero a veces puede colocarse a nivel del cuello y a veces hay mujeres que a veces el cuello uterino es bien grande y eso más aquellas mujeres multíparas que han tenido varios hijos, entonces podemos pensar que la colocamos y tal vez no está bien puesta. Ok, y evidentemente si se logra colocar, ¿podría o no ser tan efectivo en el caso de compararlo con otra mujer que tenga el útero en la posición correcta? Es que si vos haces el ultrasonido, Jocelyn, la idea de que verlo es que la T prácticamente esté en el fondo del útero. Al hacer el ultrasonido, lo verificamos y es perfecto, quedó bien colocada, pero si no está colocada bien, la tenemos que retirar. Debería de buscar otro método, entonces. Si buscar otro método, sí. En el caso que nosotros evaluemos que está una retroflexión uterina, no se debe de colocarlo, para que mejor evitar, porque puede provocar dolor. Nos dicen por acá, un abrazo a todos, doctor, es verdad, a mí no me lo pudieron poner por ser útero en retroversión y tuve un hijo. Hola, buenos días, y solo tuve un hijo, nos dice. Buenos días, bendiciones. Yo usé ese método y lo tuve un año puesto y lo que me provocó fue sangrado abundante durante ese año. Buenos días, la esterilización es lo más seguro, pregunta otra amiga. Y nos dicen por acá, así nací con el útero en retroversión, esto es congénito y sí me ha dado algunos problemas. Entonces, básicamente, doctor, tenemos este testimonio de esta amiga que nos escribe y nos dice, yo lo tuve un año puesto y lo que me provocó fue sangrado abundante durante ese año. Y de hecho conozco casos también donde algunas damas se lo colocan, se colocan la T de cobre y dicen nunca he tenido hijos y a partir de que me puse la T no he tenido una buena reacción, he tenido sangrados, muchos dolores. ¿Esto es típico en todas las mujeres que usan la T de cobre o es nada más algunos casos? Fíjate que como decíamos, las reacciones adversas o las contraindicaciones es una de las tantas, pero sí puede provocar sangrado porque recuerden que es un cuerpo extraño y el útero como tal lo percibe. Nosotros tenemos que esperar, Jocelyn, 4 meses aproximadamente para que la T de cobre se pueda adaptar en el organismo. Cuando sucede, si va sucediendo, digamos, al segundo o tercer mes, es prudente que se inicie algún anticonceptivo para regular ese sangrado. Es muy efectivo, pero es, ojo, el médico lo tiene que indicar para que poder evaluar. Si a los 4 meses persiste el sangrado, que digamos que dura más de 5 días, sangrados abundantes, es prudente que se retire porque esta mujer no es candidata a ese método anticonceptivo. Una de las tantas contraindicaciones y retiro de la T de cobre. ¿Qué otras contraindicaciones nos puede mencionar, doctor? En el caso, fíjate que es muy remota las contraindicaciones en este caso, a menos que tenga pólipos endometriales, que nosotros tenemos que irlo a ver. ¿Que tenga un NIC1? No. En el caso de las lesiones precancerosas, la lógica es que si está está la lesión, retiremos la T y mandemos a cauterizarlo, ya sea con óxido nitroso o bien... O sea que se supera la lesión y luego se puede colocar. Y ahí estar evaluando. La T de cobre es muy buena, Jocelyn, es efectiva. Lo único que en aquellos casos que la mujer pueda tener algunas contraindicaciones, pues tenemos que retirarla. Su efectividad, vuelvo a insistir, es el 99%, como que fuera una esterilización quirúrgica. Pero cuando hablamos de la efectividad, estamos hablando que de cada 100 mujeres, una es la que va a tener el embarazo. Lastimosamente,
esa mujer va a tener ese problema. Y el detalle está que sí puede desarrollar. No crean que es un mito cuando dicen, es que salió la T de cobre y le va a aparecer en el cerebro o alguna parte del cuerpo. Nada que ver. Lo único que sí hay que estarlo vigilando en el caso que salga embarazada, porque predispone a abortos o predispone a amenazas de aborto, porque son prácticamente cuerpos extraños, más el embarazo, el que... Ahora, también imagino que influye el tema de monitorear tanto la paciente que tiene la T como con su médico de cabecera, su ginecólogo de cabecera, la posición de la T. Entiendo que hay unos hilos y uno lo debe de estar tocando para ver si está en la posición correcta. Lo único que yo les quiero insistir es que cuando nosotros decimos que a la hora de que miren que le colocamos la T de cobre, nosotros lo recortamos. Se supone que una vez que la mujer ya no sigue menstruando, el útero se puede disminuir de tamaño, entonces los hilos pueden a veces salirse fuera, entonces ahí tiene que volver a donde el médico. Los controles ginecológicos son cada 3 meses, lo que es la T de cobre. Igualmente, yo quiero insistir en aquella mujer que se palpa los hilos, no. Una cosa es palpar, Jocelyn, y otra cosa es querer jalarlo, porque ahí es donde viene el problema. En lo que quiere manipularlo, jala el hilo y puede jalar la T de cobre y se retira un poco donde estaba bien puesta y ahí es donde puede predisponer a embarazo. Entonces yo sugiero que si lo que va a hacer es palpar hilo, que va a servir como testigo, que permite decir a la mujer, todavía tengo los hilos, y ahí es donde viene la mujer y dice, no me palpo los hilos, y es donde tenemos que ir a ver, revisar, checar, pero son aquellas mujeres que llevan 5 o 6 años de la T que no la revisan. La lógica es que cada 3 meses vaya a un ginecólogo para que nosotros podamos verla, checarla y también dar tratamiento, porque igualmente recuerden que produce reacciones inflamatorias, produce flujos vaginales, secreciones, de manera que una de las tantas cosas que también se debe de tratar de evitar es tener relaciones sexuales anales. No se debe tener ese tipo de relaciones, porque a veces nosotros siempre tenemos que estar claros que se tiene que proteger el hombre para proteger a la mujer, pero a veces caso no se da, y prácticamente una T de cobre que produce una reacción inflamatoria, produce flujo vaginal y luego hubo ese tipo de relación y sin protegerse, entonces corre riesgo de más infecciones pélvicas. Entonces eso no es recomendado para que evite alguna inflamación pélvica mayor a la mujer. Lo importante es estudiarse, ver si usted está en la condición ideal para ponerse la T de cobre, y si ya la tiene puesta, pues monitorearla, y es un asunto de responsabilidad de pareja. Gracias, doctor. Muy agradecida, siempre un gusto compartir con ustedes estos temas y también con nuestras amigas que nos han escrito, que han comentado a través de nuestra transmisión en Facebook. Tenemos a Odilí bien acompañada, más que lista. Adelante.